Hola a todos y a todas. Venimos hoy con una receta que la verdad es muy navideña. Pero también se puede hacer el resto del año. No hay problema. A mi familia le encanta esta receta. La verdad es que siempre en las navidades, siempre se hace la receta. Lo bueno que tiene que también, que lo podéis hacer, el pollo es un pollo relleno, la receta. Y entonces lo podremos, luego cuando ya lo atemos, lo deshuesemos y todo, os enseñaré que lo podéis congelar. La otra cosa buena que tiene, ¿qué pasa en navidades? Que los invitados vienen súper arreglados, pero la que cocina no le da tiempo de arreglarse, porque ha estado todo el día en la cocina. Entonces, esta receta nos permite que también los cocineros nos podamos arreglar, haciendo la receta el día de antes o por la mañana para hacerlo por la noche. No hay problema ninguno. Y incluso queda mucho más rico porque coge mucho más los sabores. Solamente habrá que calentarlo. Inconveniente. Como el fricandó, esta receta no la podemos hacer toda en la Monsieur Cuisine. Tenemos que utilizar la olla o la sartén con tapa. Pero la utilizaremos también la Monsieur Cuisine para picar, que nos va divino. Entonces, os paso los ingredientes. Para los ingredientes del pollo entero relleno: un pollo entero, 2 cebollas que sean grandecitas, una picada. El tema de la picada, con el fricandó la usé y muchos de vosotros me decíais: ¿qué es la picada? Que no encuentro la picada. La picada tanto la podéis encontrar así en bolsitas, como también se puede encontrar en bote, como el bote del pimentón, el colorante y todo esto, que me he dado cuenta que en el Mercadona lo venden también así. Entonces, si no lo encontráis, pues lleva 2 bastoncitos de pan, lleva unos piñones, unas avellanas y unas almendras tostadas. Esto es la picada, ¿vale? Entonces, perejil, sal, pimienta, orejones, ciruela sin hueso, bacon, queso, vino de Jerez, necesitaremos como un vaso de vino de Jerez, el cordel, yo voy a usar este, que es así gordito, mirad, ahora el cámara va a enfocar ahí bien, así, es como de, no sé, 2 milímetros o así, ¿vale? Es así gordito, como de hacer ganchillo. El caldo, si lo tenéis casero como yo, mejor. Si no lo tenéis, pues de bote o pastilla, no pasa nada. Pero yo hoy sí que tenía el caldo casero. 3 patatas, aceite y 3 ajos. Así que vamos a comenzar con el pollo, deshuesándolo. Ahora mismo os lo enseño. Así que comenzamos. Aquí tenemos el pollo. Lo hemos puesto en la madera. El plato lo dejamos aquí. Ahora os explico por qué. Las alitas no las necesitamos, pero intentamos de cortar siempre por la articulación, como estáis viendo, ¿veis? Así, y no llevarnos mucha piel, porque la piel la necesitamos. Y la apartamos aquí, que esto luego, aquí no se tira nada, como siempre digo. Podemos hacer un caldito de ave, súper rico. Entonces, a ver, así quitamos las alitas, así, limpiamos así bien, quitamos el culete y esto sí que lo tiramos y cortamos la pata, como os digo, por la articulación. ¿Veis? Así.
y la otra. Yo he escogido este relleno, pero vosotros podéis rellenarlo con lo que más os guste, ¿eh? No hay problema. Entonces ahora lo ponemos así, boca abajo. Y hacemos esto. Fijaros. Aquí está la columna del pollo, ¿vale? Entonces vamos a hacer así hasta que tocamos el hueso. Sin miedo, ¿vale? Hacemos así y sin miedo vamos haciendo así. Esto de aquí, así. Y ahora vamos haciendo así. Aquí hay otro hueso que es la paletilla. Entonces, por encima de la paletilla lo vamos recortando. Así. Hasta que quede la paletilla en la carcanada, ¿veis? Esta es la paletilla. Esto no lo necesitamos. Entonces hacemos así. A lo mejor vosotros ya sabéis, siempre os lo digo, que no es... Yo esto lo aprendí en el mercado de Barcelona de Gracia. Me lo enseñó la señora Pilar. Trabajé en una pollería. De ahí aprendí a deshuesar. Hacemos así, vamos siempre tocando así, dejando la carcanada libre. Así. Y el muslo, cuando llegamos aquí al muslo, hacemos así, sacamos así un poquito, ¿veis? Y ya nos sale solo. Así. Siempre con mucho cuidado de no romper, nunca hincarla el cuchillo para romper la piel, ¿vale? Así. Podemos ir estirando si necesitamos la ayuda. Y así. Ya he llegado a la, si os fijáis, ya he llegado a la pechuga. Entonces, a mí me va mejor darle la vuelta y comenzar por el otro lado. Igual que hemos hecho con este, hacemos con el otro lado. ¿Tenemos que darle 20 vueltas? Pues le damos 20 vueltas. Más se le da cuando se hace el pollo ahora. No pasa nada. Y vamos haciendo así. Aquí tengo la paletilla. Entonces, hago así y la dejo enganchada en la carcanada. Espero poder explicarme bien. Pero si tenéis dudas, ya sabéis que no hay problema. Me lo decís, que en todo lo que yo pueda ayudar, yo contenta de poder ayudaros. Hacemos así. Y le vuelvo a dar la vuelta porque veis, ya estoy llegando. Así. Y aquí tenemos, ¿veis? La otra articulación del pollo. Hacemos así, sacamos el hueso y seguimos rascando. ¿Veis? Ya. Esto es la carcasa del pollo. Hacemos así. Bien pegadito al hueso el cuchillo, ¿vale? Siempre bien pegadito al hueso. Entonces, de aquí ya hemos llegado al mismo punto que aquí. Y ahora hacemos desde aquí, hacemos así, que aquí hay un hueso, pero ahora lo quitamos, no os preocupéis. Llegamos hasta que toque el hueso, soltamos el cuchillo y ahora con la mano hacemos así y vamos estirando hasta que sale la carcasa, ¿veis? Y lo ponemos con las alas, que esto nos hace el caldito. Mirad, aquí tenemos el pollo ya deshuesado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar el hueso
del muslo. Mirad, así. Hacemos esto, siempre alrededor del hueso. Hacemos así. Pero aquí tenemos la piel, ¿vale? Entonces bajamos así para no romper la piel. Hacemos así y así. Así. Metemos el cuchillo por debajo del hueso para, ¿veis? Ya se está desprendiendo. Y cuando llegamos aquí, cogemos el muslo de aquí del hueso y entonces lo hacemos así, para no romper la piel. Y vamos rascando para abajo, que la carne se nos vaya yendo hacia abajo. Vale. Es que no sé yo si el cámara, porque me está poniendo caras, entonces yo no sé si es que no lo puede grabar bien. Así. Aquí tenemos, ahí. Hacemos esto. Este tenía. Ahora yo con una ayuda de un trapo de cocina, mira, tiro. Y aquí corto. Ya tenemos un muslo deshuesado. ¿Lo veis? Pero está deshuesado. Y vamos a por el siguiente. Igual. Hacemos de la misma manera. Por el medio y vamos rodeando el hueso. Yo ese hueso lo he tirado porque estaba partido. Pero si sale entero, también vale para el caldo, ¿eh? Hacemos así. Y aquí cuando llego a la articulación, pues lo que os digo. Así. Vamos bajando. Y aquí tiene una ternilla. Entonces cortamos así. Hasta que lleguemos como a la tibia. Este hueso también está. Bueno, este hueso lo vamos a guardar. Damos la vuelta y con la ayuda del trapo, otra vez, nos ayudamos, tiramos hasta que no se pueda más y aquí cortamos. Entonces ya tenemos el pollo totalmente deshuesado. ¿Veis? ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora con la ayuda de las manos, con cuidado, vamos a sacar las pechugas. Vamos así y hacemos así. ¿Veis? Aquí hay una tela, pero debajo está la piel, ¿eh? Entonces con cuidado, ¿veis? Rompéis y tiramos de la pechuga. Aquí está la pechuga enganchada. Entonces con la ayuda del cuchillo, sin romper la piel, lo metemos por aquí y hacemos así. Hasta que sale
la pechuga entera. ¿Veis? Ya ha salido la pechuga entera. La dejo un momento aquí. Y ahora, todo esto que tiene aquí, sin romper la piel, lo vamos a quitar, que es grasita. Lo quitamos. Aquí nos entretenemos pues un poquito. ¿Ves? Aquí. Así. Nos vamos al muslo y hacemos lo mismo que con la pechuga. Tiramos de aquí arriba del muslo, tiramos y hacemos así. Y ya nos sale el muslo entero. Mirad, ¿veis? Y lo hacemos con el siguiente también. Tiramos. Siempre hay que tirar más de la carne que de la piel. Y ya tenemos el otro contramuslo. Contramuslo no, el muslo entero, en realidad. Entonces ahora ya tenemos lo que es la piel. Ahora vamos a darle la forma. Ponemos la piel debajo y lo ponemos así. Esta piel la estiramos bien, ¿veis? Y lo ponemos esto así. Y por abajo igual. Hacemos así. Aquí nos sobra mucho, ¿vale? De piel. Entonces cortamos y lo ponemos así. La unimos, ¿eh? Ponemos así encima. Y con esta piel luego lo apartamos, más que nada por si luego tenemos algún agujerito o algo que tapar, que lo podamos hacer. Cortamos también la del otro muslito y lo ponemos así. Y sobre todo le intentamos extender todo lo que podamos. Todo. Y cuadrarlo. Yo aquí tengo en el agujero. Tengo un agujero en la madera. Entonces lo muevo y así. La piel está aquí, así que tengo que ponerlo así. Y esta así. Intentar dejarlo lo máximo cuadrado que se pueda. Como yo ahora. Así. ¿Vale? ¿Ha sido fácil? Entonces ahora cogemos el contramuslo. Cortamos así y lo ponemos aquí. Este aquí. Y el otro contramuslo, el muslo es el que tenemos que cortar, ¿veis? Que ha quedado, como lo hemos puesto así, pues queda entero. Y lo ponemos así. Abrimos así y lo ponemos aquí. Así. Y ahora le ponemos el bacon. Cogemos tiras así de bacon. 2 y 3 tiras de bacon. El queso yo lo he escogido semi. Vosotros podéis escoger el que queráis, ¿eh? Entonces hacemos así. A los míos les encanta el queso. Hacemos así. Y lo ponemos aquí. Medimos por la mitad más o menos. Y lo unimos así. Vamos a darle la vuelta. Así. Y ahora pondremos las ciruelas, que luego utilizaremos más para la salsa.
pero por dentro, cuando lo cortemos, quedará súper bonito el orejón y las ciruelas. Entonces cogemos unos orejones y los ponemos así, alrededor del queso. Al lado, ya me explico, ¿no? Bueno, vosotros me entendéis bastante bien. Así. Que estén bien pegaditos. Y con las ciruelas hacemos lo mismo por el otro lado. Que estén bien pegaditas. Así. 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 Vaya. Yo es que tengo las manos, que ya lo sabéis, que da una pena. Y volvemos con el bacon. Tapamos así, con el bacon, por un lado, y así también lo recogemos. Así. Y así. Ahora ya tenemos el relleno. ¿Habéis visto? Ya tenemos el relleno hecho. Entonces, me preparo el cordel. A ver dónde está el principio. Que esto a mí. A ver, que me va a ayudar el cámara. Un momentito. Ya el cámara me ha ayudado con el cordel. Entonces también ahora lo que tenemos que hacer es salpimentar. Ponemos así, salpimentamos, así, y la pimienta. Que nos guste la pimienta, pues no la pongáis. Así. Y ahora, de aquí arriba, hacemos así. ¿Vale? Lo tapamos de aquí, del principio, estiramos bien y lo tapamos, así. Y de aquí hacemos lo mismo, de abajo, lo tapamos, así. Y ahora nos quedan los laterales, entonces hacemos así, y esto es parecido a lo que Arnau hacía con el sushi, ¿vale? Hacemos así, apretamos, así, sin que se nos salga por los lados, y le hacemos así. Y fijaros, si tenemos que hacer más de uno, porque lo podéis hacer también de jamón y queso si queréis, es que se puede hacer de tantas maneras, le podéis poner carne picada, lo que queráis. Entonces yo con este, lo que siempre me encanta hacer es, le pongo aquí arriba una locha de bacon, le pongo una ciruela, un orejón y aquí otra ciruela. Y queda súper adornado el relleno. Entonces ahora cogemos el cordel y nos lo ponemos, el que sea diestro como yo, a la derecha. Cogemos así un trozo. Y hacemos esto. Por debajo pasamos el trozo así, ¿vale? Que nos sobre. Y lo llevamos el trozo por encima de las ciruelas y los orejones. Y le hacemos aquí un nudo. Que quede bien apretadito. Que nosotros veamos que queda bien apretadito. Que luego no se nos deshaga. Este trozo lo pasamos por aquí y volvemos a pasar así por arriba. Y ahora aquí ponemos el dedo aquí. Y entonces hacemos así. Tiramos el cordel para abajo y hacemos esto. Y volvemos a tirar el cordel por abajo y en el mismo hilo aquí. Así. Dejamos como un dedo de distancia
así. Así. A ver, que me quedo sin cordel. Así, siempre por el mismo sitio. No levantéis el pollo, ¿eh? Siempre pasáis el cordel así. Y lo vais poniendo así. Y vamos apretándolo, ¿eh? Un poquito, ¿eh? También, que quede bien apretado. Que luego no se nos deshaga. Yo sé que en el súper lo venden como si fueran una malla. Lo meten dentro de una botella lo de la malla, pero esto es la manera tradicional de toda la vida en Barcelona. ¿Cómo lo hacíamos? Así y así. Y ya hemos llegado al final. Entonces, cortamos. Dejamos un trozo así, ¿eh? Que tenemos que hacer un nudo. Y giramos, ¿veis? Cómo ha quedado por debajo. Y entonces, con este, que es el que le estábamos dando la vuelta, lo pasamos por debajo de uno. Así. Así. Y este lo acercamos y le hacemos un nudo. Uno y dos. Así. Y con el sobrante lo cortamos. Y ya tenemos nuestro pollo relleno. Sin nada de hueso. Nada. Y la verdad es que queda súper bonito. Si lo queréis presentar en una bandeja o luego yo, como quiero que veáis cómo queda por dentro, os lo enseñaré cortado en plato, ¿vale? Para también acompañar. Entonces, ahora cogemos el plato, un plato, esto nos ha sobrado, cogemos el plato y lo reservamos. Y pasamos a la Monsieur Cuisine, a las patatas, a las patatas no, a las cebollas, a hacer primero la picada y continuamos. Así que, hasta ahora. Se me ha olvidado deciros, con lo que nos ha sobrado, que son las alitas, lo del muslo y la carcasa, haremos un caldito, ¿vale? Hoy no, pero haremos un caldo que luego lo podremos congelar. Y con la pechuga de pollo, pues tanto la ponemos para el caldo como, en mi caso, a mi hijo le encanta el caldo de primero con pasta y la pechuga rebozada, ¿vale? Yo os doy las ideas que yo voy a hacer. También se me ha olvidado comentaros, el pollo relleno, que ya lo tenemos relleno, como veis, ya está, listo. Ahora, si lo envolvemos en papel film y lo congelamos hasta el tiempo que queráis, y podéis hacer los que queráis, ¿vale? Eso también quería decíroslo, que no lo tenéis que hacer hoy si no queréis, a lo mejor cogéis y decís, pues mira, es una receta complicada o muy enredosa o lo que sea, entonces primero voy a rellenar el pollo, lo congelo y luego voy a hacer la receta. Lo podéis hacer perfectamente, eso sí, envolverlo en papel film de transparente. Lo envolvéis al congelador y cuando vayáis a hacer la receta, entonces lo sacáis que se descongele y hacéis la receta, ¿vale? Así que ahora pasamos a hacer lo siguiente. Hasta ahora. Mirad, yo tengo preparado lo de la picada, que es como os he dicho, los 2 bastoncitos, las cuantas avellanas, los piñoncitos y las almendras tostadas. Le añado los 3 ajos y perejil. La cebolla la he cortado así, porque como hay que triturarla, no hay que cortarla muy grande, que para eso tenemos la Monsieur Cuisine. Y la patata la tengo en agua, porque así no se pone fea. Entonces yo lo que hago son, en trozos así, grandecitos, hago así, el cuchillo y que corte así, sin llegar a cortar, porque así, ¿veis? Tienes que escuchar este clan, me voy a callar. Mirad.
¿vale? Así. Y la ponemos así en agua y no se nos pone fea. Y ahora pasamos a nuestra Monsieur Cuisine. A hacer la picada. Empezaremos haciendo la picada y luego la reservamos. Introducimos la picada y le ponemos un poquito de sal. Así. Tapamos con cubilete y trituramos 30 segundos a velocidad 5 y le damos a marcha. Ya ha pasado el tiempo, abrimos, nos ayudamos de nuestra manita, nuestra asa, que va fantástica, y lo reservamos la picada con la lengua de gato, nos ayudamos y la reservamos en el plato otra vez. No he limpiado el vaso, como veis, y pongo la cebolla. La picada, mirad cómo ha quedado. ¿Vale? Así, tiene que quedar como una pasta. Ha quedado perfecto. Entonces, tapamos y también programamos 30 segundos a velocidad 5. Ya ha pasado los 30 segundos. Abrimos. Nos ayudamos otra vez de nuestra asita. Y retiramos. Y lo apartamos en el plato donde tenía la cebolla. Todo así, bien picado. Ponemos a calentar nuestra sartén o olla. Es una semi-olla sartén con tapa, ¿vale? Pero podéis hacerlo también en una olla que sea así planita, que os quepa el relleno, el pollo relleno. Y ponemos así aceite. Nos guiamos así dependiendo del diámetro, pero sin pasarnos tampoco. Así. El aceite que tape todo. Esperamos a que se caliente y cuando esté calentito el aceite ensellaremos nuestro pollo relleno y luego lo apartaremos y haremos el resto aquí, porque esto en la Monsieur Cuisine no se puede hacer. Hay cosas que hay limitaciones en la Monsieur Cuisine y es una receta que merece la pena hacerla así, la verdad. Yo siempre hago así, digo, esto ya está calentito. Y veis cómo hace música. Entonces, ponemos nuestro pollo relleno. Yo me voy a ayudar de 2 tenedores. Porque hay que ir girándolo para que se haga por todos los sitios. Entonces, iremos dando la vuelta así. Así. Y luego boca abajo. Que tenemos que aguantarlo así, pues lo aguantamos un poquito así. Pues nada. Por abajo hay que hacerlo más, ¿eh? Es para que os lo enseño, ¿eh? Y luego vamos dándole pues la vuelta así hasta que todo esté hecho. Lo tengo a fuego, mi máximo es 12 y lo tengo al 7,5. Es para sellarlo y que quede el color doradito. Que la piel se dore. Entonces, ahora lo giramos así y que se nos haga por este lado. Bien hecho. Y cuando lo tenga, os lo enseño, pero ir girándolo, ¿vale? Que se haga por todos los sitios. Este lado tiene que quedar más bien hecho, ¿eh? No he dejado el tiempo que tenía que dejar. ¿Vale? Así que ahora lo enseño. Mirad. Le he ido dando las vueltas, como veis, de lado también, por todos los sitios. ¿Veis que ya está torradito? Así, de lado. Llevo aquí un poquito, ¿eh?
Lo pongo así de lado y lo aguanto. La piel no se rompe. Entonces cuando ya tenga el color así doradito, así, que esté bien doradito, pasamos a retirar un poquito de aceite, porque hay bastante. Para sofreír la cebolla, un poquito, retiraré. Lo cojo, lo llevo al plato y ahora os enseño. Mirad, ¿veis? Hay mucho aceite, entonces voy a quitar un poco. Así, ¿veis? Y ahora ponemos a sofreír la cebolla que tenemos triturada. Si vosotros preferís la cebolla a trozos, pues ningún problema, a trozos, como vosotros también elijáis. Hacemos así, mirad el colorcito que tiene la cebolla, Dejamos que se sofría, así, y pondremos el pollo también, cuando esté sofrita la cebolla. Así que esperamos un poquito que se sofría bien. Porque como tiene agua, se tiene que beber el agua también. Mirad, ya casi que no queda nada de agua. Ya se empieza a sofreír la cebolla. Entonces ahora lo que hacemos es que introducimos el relleno. Como está calentito, lo ponemos así y lo iremos girando, ahora sí, y lo iremos moviendo, claro, hasta que se sofría bien la cebollita. Lo haremos así, damos así unas vueltecitas y añadimos la picada que teníamos reservada. Añadimos así. Esto le da un sabor también muy bueno, la picada. Y dejamos también que se sofría con todo. Movemos así. Así, que se expanda. Esto ya huele. ¡Qué maravilla, de verdad! Que nos ha quedado por aquí arriba. Lo apartamos. Así. ¿Veis? Ya no hay agua. Ya se ha sofrito bien. Y como el ajo se fríe tan rápido, pues hacemos así y ponemos el vino de Jerez. En mi caso, vosotros podéis escoger otro vino si queréis. Lo emborrachamos bien. No os preocupéis, que esto se evapora, Entonces dejamos así, que se evapore, y subimos el fuego al número 11. Dejamos que se evapore. Si no tenéis vino de Jerez, ya os digo, no os preocupáis ponerle vino tinto o vino blanco, como vosotros veáis, pero sí que os recomiendo el de Jerez porque le da un sabor más rico. Así que si tenéis de Jerez, mucho mejor. Cuando se haya bebido el vino, el alcohol, lo sabremos por el olor y porque habrá espesado. Lo vamos moviendo y también lo vamos girando el tairrudo para que se nos vaya haciendo el pollo relleno, que yo digo el tairrudo. Mirad la salsa, qué colorcito tiene, Y huele, bueno, cámara, ¿cómo huele? De maravilla. Ya me estaba diciendo antes que no estaba grabando, me estaba diciendo, lo comeremos hoy, ¿no? Sí, hombre, sí. Hoy esto cae. Me encanta cocinar, pero lo que más me gusta es que se lo coman. Yo disfruto más viendo comer que... Y viendo a vosotros cómo compartís mis recetas. De verdad que muchísimas gracias, porque compartís mis recetas.
los ponéis en vuestros Facebooks, me recomendáis, las hacéis y las publicáis. Es que estoy encantadísima, de verdad. Eso me emociona. Hablar de eso no quiero hablar porque me emociona muchísimo. Me habéis apoyado y me apoyáis siempre, siempre. La verdad es que así es eso, da gusto. Aunque no te encuentres bien, ahí está ese empujón vuestro, que me hace levantarme. Bueno, esto ya lo tenemos. Ya no huele al vino. Mirad, que ya pasamos la cuchara y ya vemos el fondo. ¿Veis? Entonces ahora pondremos unos orejones para tener en la salsa. Al gusto, de cada uno, Le pondremos unas ciruelas de las que hemos usado en el relleno, y les pondremos las pataticas, que las tengo en el agua. Así, pero fijaros, son grandes, porque como se tiene que hacer en rato. También me gusta mucho este plato porque los que son celíacos también lo pueden comer. Que me acuerdo siempre de ellos, pobres. Así que, sin problema, se puede comer. Movemos. Esto coja bien el gustito. Ahora las ciruelas se hidratarán con el caldo. Entonces, cogemos el caldo y lo ponemos. Que casi que nos cubra. Que no nos cubra del todo, pero que casi que sí. Así. Y tapamos con la tapa. Entonces ahora dejamos que hierva. Y cuando llevéis viendo unos 10 minutitos así, pues lo vamos girando, ¿vale? Yo os lo enseño. Hasta ahora lleva hirviendo como unos 10 minutos. Qué pena que el olor no llegue todavía. Entonces ahora giramos la vuelta. Y así vamos haciéndolo, pero ahora ya sin la tapa. Iremos intercalando. Así. Que se vaya haciendo. Ahora le pondremos la tapa, pero porque por este lado no se la hemos puesto. Entonces lo dejaremos así, pues eso, unos 10 minutitos. Lo hemos dejado 10 minutos por este lado. Y ahora sí, quitaremos la tapa. Le damos la vuelta. A ver. Que yo. Así. Y no lo tapamos, La patata todavía está durita, pero todavía tiene que hervir. Y dejamos hasta que la salsa disminuya. Aflojamos un poquito el fuego, eso sí, Lo vamos a aflojar al número 7,5. Ni para ti ni para mí. Así. Y de vez en cuando vamos haciendo así, ¿vale? O con la ayuda de la cuchara vamos moviendo. Así. Lo tiene que ir espesando ya. Cuando lo tenga, ir comprobando también lo de la patata, Pero tiene que disminuir todavía el caldo. Y la patata todavía está dura. Está durita. Para que disminuya el caldito, yo creo que saldrá todo bien. Así que enseguida vuelvo con vosotros. Mirad la música que tenemos. El pollo ya se va viendo, porque va disminuyendo
y la patata está casi hecha. Entonces, a mí lo que me gusta hacer, ¿vale? El aceite siempre tiende a subir arriba. Entonces, con una cuchara grande hacemos así y lo vamos quitando, como cuando hacemos lo del caldo, la espuma del caldo, pues así. Y lo vamos quitando esto de aquí, que no nos vale. Así, porque es exceso. Así, nos entretenemos un poquito y lo vamos quitando. Movemos y cuando veamos que hay exceso, ahora ya no queda casi ya, lo quitamos. Huele de maravilla, ¿eh? Y lo dejamos que se acabe de reducir, que ya, fijaros, que cuando hemos empezado pues estaba casi cubierto el pollo y ahora ya casi que anda menos de la mitad. Y porque lleva las patatas también y todo. Eso también hace que suba la salsita, pero todavía tiene que disminuir. Entonces ir haciendo eso, quitando el exceso de aceite, así como yo ahora. Ya está. Y dejamos que reduzca más. Lo vamos moviendo, de vez en cuando, Lo vamos moviendo de vez en cuando. También. Pero siempre más al lado de abajo, Lo vamos dejando más al lado de abajo. ¿Veis? Las ciruelas ya están, ¿veis? Ya están hidratadas también. Y la patata está casi hecha. Entonces hacemos así y volvemos a moverlo para abajo y lo dejamos movido para abajo. Ya está casi, Nada, esto ya empieza a reposar. Así que enseguida estoy con vosotros. Mirad, si lo movemos, a ver si vosotros podéis apreciarlo, la salsa ya empieza a espesar. ¿Vale? Entonces, es que quiero enseñaroslo bien, ¿ves? Está ya espesita. Y la patata, mirad, está tierna. Tan tierna que veis, si quiero, la aparto. Entonces ahora apagamos el fuego y lo dejamos que repose un poquito, 5 minutitos, y enseguida vuelvo. Ya ha reposado y fijaros, también está pues más espesito al reposar. Entonces ahora nos ayudamos con unas pinzas y en mi caso con un tenedor también y apartamos el taillrudo en un plato. Entonces yo ahora lo que quiero haceros son 2 presentaciones, porque así podréis escoger en cómo presentarlo. Entonces ponemos unas patatas así alrededor de la fuente donde vamos a presentarlo, así, solo la patata. Y luego quiero haceros la presentación en el plato y vosotros, pues dependiendo de la ocasión, pues escogeréis o una o otra manera o la que vosotros queráis, que sois súper creativos. Pero quiero daros 2 ideas. Pondremos también unas ciruelitas para que se sepa que la salsa lleva ciruela, no es más que estén enteritas, así, las pondremos así. Porque hay quien le gusta también, comérselo así en entero. Pero los niños como el mío, le cuesta mucho comer, no sé los vuestros, pero el mío le cuesta mucho comerse la patata guisada. Entonces, de esta manera que yo lo hago, él me dice, yo no quiero patata, yo solamente quiero el pollo. Digo, bueno, hijo, no pasa nada, cómete el pollo y ya está. Pero por dentro estoy pensando, ya te la estás comiendo, la patata. Entonces ahora con la turni
Le damos caña y no voy a hablar porque esto va a hacer ruido. Después de triturar, mirad, no hay patata. Y a mi hijo esta salsa le encanta. Lo único que no sabe que la come con patata. Entonces ahora vamos al pollo. Cogemos, cortamos por un lateral, así y así. Y vamos quitando las cuerdas. Vamos cortando así, que así nos será también más fácil. Mientras que hacíamos la salsa se ha enfriado un poco, aunque todavía quema. Pero bueno, se puede aguantar. De verdad que este plato yo creo que os va a encantar. Eso deseo. Vamos quitando. Ya tenemos toda la cuerda quitada, porque es muy molestoso. Entonces, si lo presentamos en fuente, pues cogemos el pollo así y lo ponemos en medio de la fuente, rodeándolo con las patatas. A ver, y le pondremos la salsita que tenemos aquí. Está riquísima. Por arriba yo no le pongo para que se vea el bacon. Y aquí tenemos lo que sería, limpiando bien los bordes, porque lo estoy haciendo ahora con vosotros, limpiando bien los bordes, que la vista es lo que va primero, que el estómago tendremos la primera presentación para presentar en una mesa. ¿Os gusta? Pues ahora vamos a la segunda, que es en plato, por ración. Hasta ahora. Y aquí os presento el individual. Mirad, he puesto las patatas. Quien no quiera patata, pues no se le ponga patata, porque total lo lleva en la salsa también. Y fijaros que la cámara se va a acercar para que veáis el relleno que se dé. El bacon con la ciruela, el queso, en medio, justamente en medio. Está riquísimo. Así que ya sabéis, muchísimas gracias por ver mis recetas, por hacerlas, por compartirlas. Me ayudáis muchísimo. Muchísimas gracias y hasta pronto. No olvidéis, dedito arriba y hasta pronto.